En este video vamos a hablar sobre la sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar el modo en que se combinan las palabras, el grupo en que éstas se forman y se conforman para poder expresar un significado, así también como las relaciones que establecen entre sí. La síntesis describe cómo las palabras se combinan para formar sintagmas, oraciones y frases. Vamos a hablar sobre las tres unidades que se encuentran en este análisis. Tenemos a la palabra como la unidad mínima. Como unidad media tenemos al sintagma y como unidad máxima tenemos a la oración. Vamos a hablar sobre los tipos de palabras, las clasificaciones gramaticales. Tenemos a los sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adjetivos, preposiciones, conjunciones. Cada uno de estos cumple una función. Estas palabras se dividen en dos clases, las variables y las invariables. Como variables tenemos aquellas que podemos modificar de lo singular a plural y cambiar el género y número. Esto se da según su flexión, como por ejemplo aquellas que podemos modificar. Un ejemplo sería niño, podemos decir niños, niñas, cambiar el género y el número. Y en las que no tienen flexión encontramos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecuciones. Existen más dos clases de palabras. También se pueden dividir en subgrupos, léxicas y gramaticales. Las léxicas son aquellas que siguen teniendo significado independiente de otras. Y las gramaticales carecen de significado. La función de esas palabras gramaticales es entrelazar las palabras entre sí con el objetivo de dar significado al enunciado o a una frase. Una oración está dividida en dos partes, el sujeto y el predicado. Entre esas dos partes podemos encontrar el verbo. El sujeto es el objeto, el animal o la persona al cual me estoy refiriendo en la oración. Y el predicado es todo aquello que digo del sujeto. Poseen el valor comunicativo. Los verbos copulativos son de ser, estar y parecer. El predicado es la unidad que presenta las características del sujeto. Este tipo de predicados suelen expresar lo que es en el sujeto, o más bien cómo es. Se podría formular una oración y dar un ejemplo, como por ejemplo, él es el jefe de Juan. También tenemos el transitivo, que se forman con verbos transitivos, que son aquellos que seleccionan un complemento, y los intransitivos con verbos intransitivos. Entre ellos encontramos los copulativos, como por ejemplo los verbos copulativos. Sujeto puede ser el complemento directo, el sintagma nominal. No presenta concordancia de ningún tipo con el verbo. Puede ser sustituido por pronombres átonos, por ejemplo, lo, la, las, los. Complemento indirecto es un sintagma preposicional que siempre comienza con la preposición a. Puede ser sustituido por un pronombre personal. Átono, por ejemplo, le y les. También tenemos el complemento de régimen. Preposicional. Ejemplos de, con y para. No presenta ninguna concordancia de ningún tipo. Para identificar cada característica dentro de una oración, nosotros también contamos con el complemento. En este caso, con el complemento circunstancial, que sería de tiempo,
de lugar, de modo, de causa, de finalidad, de compañía, instrumento, materia, entre otros.